eliminar este miedo de tu vida va a hacer que puedas avanzar muchísimo más rápido, alcances tus metas, mejores tu calidad de vida. Y no es el miedo a la muerte, tampoco es el miedo a hablar en público, que por ahí se dice que es el miedo incluso mucho más fuerte que el miedo a la muerte. Pero el miedo a hablar en público viene a raíz de este miedo que te quiero contar, que fue un miedo que siento que eliminé, creo yo, casi por completo, porque puede aparecer, pero que me ha ayudado a avanzar agigantadamente en estos últimos meses, primeros meses del año básicamente, como nunca antes en toda mi vida. Y es el miedo a la crítica, el temor a la crítica. Si te das cuenta, la mayoría de las personas constantemente está dejándose influenciar por las opiniones de otras personas. El miedo de la crítica, si bien el hábito de la crítica misma es un hábito que está en toda la sociedad, en cualquier entorno, cualquier reunión, amigos, familiares, lo que sea, te das cuenta que normalmente están hablando de otras personas y no lo hacen de buena manera. Están criticando negativamente, que no sé si existe una crítica positiva, calculo que sí, pero están hablando mal de esas personas que no están presentes. La crítica es algo totalmente normal, no es natural, pero normal en la sociedad, en la mayoría de las personas. Y siento que hace muchos años yo también obviamente caía mucho en eso sin darme cuenta. En estos últimos tiempos probablemente caía, pero ya me hacía consciente y automáticamente dejaba de hacerlo. Y ahora, cuando me encuentro con entornos así, ya me hago consciente. Y ya me construí una identidad de persona que dice que no habla de otras personas que no están presentes, ni mucho menos habla mal de esas personas. Y si habla de alguien, lo hace de manera positiva. Pero algo que siento que me ha ayudado mucho a crecer es justamente eso, ¿no? Eliminar el temor a la crítica. Dejar de pensar en lo que pueden llegar a pensar los demás. Porque eso hace que, o sea, el temor a la crítica lo que hace es limitarte, o sea, elimina y destruye completamente tu confianza, porque como no querés hacer algo, decir algo, para no equivocarte y que te critiquen, qué van a decir de mí, qué van a opinar, básicamente te limitas de ser auténtico, de ser real, de hacer lo que realmente querés hacer. Me acuerdo cuando yo renuncié, que por cierto, mi nombre es Fernando López. Si sos nuevo, te doy la bienvenida en este canal, en este video. Si sos una persona que probablemente quiera crecer, quiera hacer su mejor versión, avanzar, eliminar hábitos negativos, vicios, realmente convertirse en esa persona que admira y respeta, el cual estoy en ese proceso de ya varios meses, que inicié el 8 de noviembre del 2025, a no fallar en mi palabra y a construir la mejor versión de persona que puedo ser, y que progresivamente esa mejor versión de persona que soy me lleva a tener mejores resultados en los pilares más quizás importantes del ser humano, que es finanzas, relaciones, salud, en diferentes áreas, ¿no? Pero a raíz de la persona en la cual me estoy convirtiendo. Entonces, si sos esa persona, bienvenido. Y lo que te decía acá, que en este proceso de crecimiento fue el miedo, o sea, el temor a la crítica fue algo que siento que eliminé. Me acuerdo en 2016 que renuncié a mi trabajo de enfermero para irme de viaje. Obviamente había miedo del que iban a opinar, principalmente de mis padres y de mi pareja entonces. Pero tenía incluso un miedo mucho mayor, que era el miedo de llegar ya a jubilarme de enfermero, 80 quizás o 70 años que cumpliera, y sentirme arrepentido de qué hubiese pasado si renunciaba a mi trabajo y me iba de viaje. Entonces como que utilicé el miedo a mi favor. Es una forma de utilizar miedos que te paralizan o miedos que te motivan a tomar acción. Bien, son diferentes formas de utilizar el miedo, que eso podemos hacer otro video también desde mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente tenía el miedo a la opinión de otras personas. Siempre va a estar ahí. Después, cuando decidí emprender por internet, la primera vez que inicié, en lugar de irme a un trabajo tradicional como lo hace todo el mundo, o dentro de la normalidad, decidí justamente emprender online. Y también el miedo siempre va a estar, pero decidí otra vez escuchar mi propia opinión y lo que sentía que quería hacer. En estos procesos 6 meses, como nunca antes, decidí eliminar el miedo a la crítica y enfocarme 100% en mi propia vida, dejar de mirar la vida de otras personas, dejar de mirar lo que piensan otras personas y enfocarme solamente en mi propio crecimiento. Eso hizo que pueda estar tan enfocado y la atención tan en un solo lugar, que hizo que pueda crecer
como nunca antes en mi vida. Construir un físico mejor, una mentalidad mejor, progresivamente unas finanzas mejores, relaciones mejores, obviamente salud. Diferentes áreas de mi vida que empezaron a progresar por enfocarme en mí y dejar que me importe la opinión de otras personas. Cada vez que quería hacer algo y sentía ese miedo a qué iban a decir, simplemente decía, no me importa lo que piensen los demás, pum, lo hago y listo, me olvido. Porque es algo auténtico que obviamente siempre dentro de los valores, ética y con buena intención, obviamente, de eso se trata, valga la redundancia, aclararlo, pero fue algo que me liberó completamente, ser cada vez, poder ser más yo, poder ir creciendo y ser más auténtico. Entonces, de esa manera es como muchas personas no logran ser tan reales y auténticas, porque además es un proceso, porque constantemente están pensando en la opinión de otras personas. Y es que es tan normal, como decía recién, el hecho de estar criticando, que ya es sabido, es algo totalmente aceptado, consciente, y es sabido que probablemente si vos estás en un entorno donde están hablando mal de otras personas, si vos te vas de ahí, van a estar hablando mal, van a estar hablando de vos, ya sea mal, ya sea bien, pero van a estar hablando de vos. Y donde va tu atención, va tu energía, y en eso te convertís. Y si todo el tiempo vos sos de esas personas que están criticando y hablando de otros, tu energía está más en la vida de otros que en tu propia vida. Y también es una manera de sentirte superior y camuflar, tapar ese complejo de inferioridad por no ser auténtico, no ser real. Eso fue uno de los grandes hábitos que eliminé de mi vida, el hecho de estar hablando a otras personas y el miedo a la crítica. Me permitió ser más auténtico, más real, empezar a decir lo que realmente quiero decir y hacer. Me hizo sentir obviamente mucho mejor conmigo mismo, más confianza de por sí, porque con el proceso que vengo desarrollando de varios meses de no fallar a mi palabra, la confianza obviamente eleva, y la confianza de ser auténtico y real y que no te importe lo que piensen los demás hace que tu confianza incluso aumente mucho más, y de repente empiezas a ver los resultados de ser auténtico y real. Que no tienes miedo. Y el miedo ese miedo que te limita, que ya no lo tengas en tu vida, te permite poder tomar esas decisiones y acciones que siempre quisiste, y que por querer encajar en un entorno, querer ser parte de algo, aparentar, caer bien a otras personas, dejaste de tomar esas decisiones, dejaste de tomar esas acciones, o nunca te animaste a hacer algo que realmente quieres hacer por el miedo a la crítica. Te está deteniendo a construir la mejor versión de persona que puedes ser, te está deteniendo a cumplir tus metas, objetivos, te está deteniendo a poder experimentar una vida totalmente diferente y mejor por el miedo a lo que van a decir los demás. Así que, gente, quería compartirles eso muy brevemente. Es un gran hábito que puedes trabajar, hacerte consciente de no estar hablando de alguien que no esté presente, y si vas a hacerlo, directamente yo considero de no hablar ni siquiera de nadie, no estar mirando la vida de otras personas. Si vas a hablar de alguien, que sea para hablar del bien de esa persona, y si vas a escuchar la opinión de alguien, que sea de una persona que haya construido los resultados y la vida que vos querés, no de gente que no ha construido nada y que simplemente tiene el hábito de hablar por hablar. Y como dije, está escondiendo justamente esa inferioridad, está escondiendo cosas en su vida que obviamente para sentirse superior y para poder no sentirse excluido, tiende a tener ese mismo hábito de estar hablando de otras personas para sentirse bien con el entorno. Pero están cometiendo el grave error de eliminar y destruir su autenticidad, su confianza en sí mismo. Y obviamente la confianza es importante para todo lo que uno quiera alcanzar y construir. Así que el hábito que me cambió la vida, que eliminé, no son de los hábitos que agregué, sino que eliminé en mi vida, fueron esos. Y el temor también, que permitió que pueda seguir avanzando, hacer videos como estos sin que me importe lo que piensen los demás, simplemente ser auténtico y real, porque la intención es positiva, es buena, y es con propósito de querer ayudar a otras personas, compartir lo que a mí me ha funcionado, mi experiencia, mi proceso, documentarlo acá. No soy ningún tipo de gurú ni nada de eso, solamente documento mi proceso, y si esto te sirve a vos, buenísimo, pero te recomiendo mucho trabajar en eso. Te recomiendo ponerte un reto de 30 a 90 días, una semana nada más, si es muy difícil, de no estar hablando de nadie, enfocarte 100% en tu propia vida. Si vas a hablar de alguien, que sea para hablar bien,
que te aísles de los entornos, que te vayas de los entornos en donde estén criticando, hablando de otras personas y enfocarte en tu propia vida. Conforme vaya pasando el tiempo y construya cada vez más confianza con tu proceso diario, que puedes ver algunos de los videos que tengo acá que hablo sobre eso, vas a tener tanta confianza que te va a dejar de importar lo que piense lo demás. Y cuando pase eso, te vas a sentir realmente libre en tu vida de poder empezar a hacer lo que querés, decir lo que querés decir y de poder construir la vida que querés. Así que gente, nos vemos en el siguiente video. Dejo por cierto acá mi Instagram y dejo la comunidad de WhatsApp. Si sos una persona que quiere ir con toda su mejor versión, puedes unirte a la comunidad gratuita que comparto ahí mucha info de valor para que puedas justamente crecer también como yo lo estoy haciendo y como muchas personas ya lo están haciendo también.